¿Cuál es tu momento de nunca interrumpas a un enemigo mientras comete un error? Estaba haciendo una hipoteca para un francés en Miami y vi que tenía una agente inmobiliaria francesa. A pesar de que ambos hablaban inglés con fluidez, ella se expresaba frecuentemente en francés sin tener ni idea de que yo hablaba ese idioma. Cuando se decidieron por una propiedad y bajábamos en ascensor del apartamento, ella le dijo: mira, estos tipos son unos cabrones, te van a timar y yo tengo una persona mucho mejor con la que puedes trabajar, a pesar de que el funcionamiento de las inversiones extranjeras es idéntico en todo el estado. Hacia el final del trayecto, le digo al tipo, en un francés fluido, que estaríamos encantados de comparar nuestra propuesta con lo que se le ocurriera a su gente y que es su elección, pero que desde luego nos gustaría trabajar con él en esta y en cualquier inversión futura. Él empezó a reírse a carcajadas y ella se sintió completamente mortificada. Fue con nosotros y la despidió como su agente. En el acto, cuando un compañero de trabajo al que odiaba fue despedido unas semanas después de que yo decidiera dejar de arreglar sus errores aunque repercutiera en un cliente. Un tipo me robó una presentación, hace 25 años. Nos odiábamos. Cuando empezó a presentar me di cuenta de que había cometido un gran error. No dije nada. Le dejé terminar. Le pregunté sobre el error, no pudo responder. Esto fue delante del jefe de operaciones. Fue despedido, no solo por eso, era un idiota en general. Apuesto a que piensa que le tendiste una trampa. No es mi historia, pero hace varios años mi hermano mayor estaba luchando por la custodia de su hijo con su ex esposa. Cuando se acercaba la fecha de la primera audiencia por la custodia, intercambiaron mensajes de texto y mi hermano acabó diciendo algo parecido a: no voy a seguir con esta conversación. Nos vemos el día 15. La ex esposa le dijo: la audiencia es el 25, idiota. Así que, por supuesto, en lugar de corregirla, mi hermano le permitió seguir pensando que era la fecha equivocada, y ella se perdió la primera audiencia por completo. Se convirtió en el primero de los muchos errores que cometió en el sistema judicial, y que finalmente llevaron a mi hermano, y a la mujer que ahora es su segunda esposa, a obtener la custodia completa de su hijo. Mierda, y yo enmarcaría una foto de esos dos textos, y se la enviaría en el aniversario de su divorcio. En mi trabajo actual, parte de mis funciones consisten en hacer auditorías de remolques, asegurarme de que la gente descarga/carga de forma segura, y estaba formando a un nuevo miembro para el puesto para que hiciera el trabajo. Al cabo de unas semanas, resulta que la otra persona no estaba haciendo ningún aspecto del trabajo, sino que se limitaba a entretenerse como si estuviera en una fiesta. Cuando se le preguntaba por qué no hace nada, decía que porque nunca había recibido formación. Bueno, resulta que debido a quejas anteriores sobre esta persona en particular, la dirección le puso en un plan de formación, en el que si recibía algún tipo de formación debía tener un documento que documentara qué tipo de formación era, quién le había formado y la firma de la dirección, con las firmas de todas las partes. Cuando sacaron el expediente que decía que sí había recibido formación en todas las tareas del puesto, se quedó callada y fue despedida. Fue despedida porque hizo el mismo truco en todos los departamentos del edificio, y la mía era su última oportunidad. El ex de mi compañero de cuarto abandona su vehículo frente a mi casa. Le digo que por favor lo mueva o haré que lo remolqueen. De repente, el vehículo tiene 2 ruedas pinchadas. El ex presenta una denuncia policial alegando que mi compañero de cuarto y yo le habíamos pinchado las ruedas. Esperamos hasta que el ex hizo su declaración a la policía sobre cómo habíamos pinchado sus neumáticos, y por eso no podía mover su vehículo, y presentó una demanda contra nosotros en el Tribunal de Reclamos Menores. Proporcionamos a la policía y al tribunal copias de mis grabaciones, y las de nuestros vecinos en las que se veía al ex llegar en mitad de la noche para pinchar sus propios neumáticos. La guinda del pastel, el ex se presenta en el juzgado con la misma camiseta que en los videos. Un vecino me acusó de dar marcha atrás en mi entrada y golpear su coche. Me dio la fecha y la hora en que supuestamente lo había hecho, y señaló un pequeño rasguño en mi coche que supuestamente coincidía perfectamente con la ubicación de la abolladura en el suyo. Por cierto, esto ocurrió 7 semanas después del supuesto suceso. Le dije que no había sido yo, pero que se pusiera en contacto con su seguro y ya veríamos qué decían. Pocas semanas después recibí una carta de mi seguro preguntando qué había pasado, a lo que respondí con la fecha en que había comprado mi coche, y actualizado mi seguro. 2 semanas después del supuesto golpe, no volvió a dirigirme la palabra, pero yo le saludaba alegremente cada vez que le veía con el ceño fruncido en su ventana. Durante mi largo y agotador divorcio, mi exmarido insistía una y otra vez en que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Programábamos una reunión mi abogada y yo, y luego empujábamos papeles alrededor de la mesa durante 2 horas. Se limitaba a pelear por detalles insignificantes en lugar de discutir algo importante. Esto ocurrió varias veces.
Me sentía muy frustrada porque realmente quería llegar a un acuerdo para que todo acabara pronto. Pero eso nunca fue una opción. Tengan en cuenta que yo contraté a una abogada y él no. Estaba convencido de que podía hacerlo mejor solo. Así que, después de varias rondas, tuve la impresión de que estaba intentando hacerme perder dinero hasta que ya no pudiera retener a mi abogada, y entonces pensó que tendría las de ganar. Yo ganaba menos de la mitad que él en aquel momento, y los honorarios de mi abogada acabaron con todos mis ahorros. Así que era una preocupación muy real. Mis sospechas se confirmaron cuando un día, mientras salíamos del despacho de mi abogado, él mismo me lo dijo, palabra por palabra, mientras se reía entre dientes. Se lo comenté a mi abogada, que se rió y me dijo, déjale. Fue entonces cuando me enteré de que nos faltaban 6 meses para cumplir 10 años de casados y que, en ese momento, yo tendría derecho a una parte considerable de su pensión al jubilarme. Ella le dejó hacer de las suyas durante 6 meses más sin decir una palabra, y finalmente llevó nuestro caso ante un juez 5 días después de nuestro 10º aniversario. No solo obtuve parte de su pensión, sino que también consiguió que el juez le ordenara pagar casi todos los honorarios de mi abogada. Lo mejor de todo es que el 100% de la culpa fue suya por andarse con juegos. Estoy trabajando en una obra y el arquitecto está ahí un día. Me han dado unas luminarias para los apliques del vestíbulo de una oficina de alquiler. Los apliques deben colgarse del techo, no pueden instalarse en la pared. Intento decírselo al arquitecto, pero me da largas y me dice que siga los planos. Me dirijo al aprendiz y le digo, ¿ya le has oído? Colócalas. Un poco más tarde, oímos un cristal romperse. El arquitecto pregunta qué ha sido eso. Le dije, tu lámpara. Mientras tomaba una escoba y un recogedor para ir a limpiar. Deberías haber tomado la escoba y el recogedor y dárselos al arquitecto. Cuando era adolescente, una prima mía, Jenny, se peleó con su madre, Jackie. La pelea fue tan intensa que Jackie golpeó severamente a Jenny, así que ella llamó a mi mamá y papá pidiendo ayuda y pidió vivir aquí por un tiempo. En ese momento eso sonaba horrible, pero rápidamente descubrimos que Jenny estaba llena de miedo. Jenny era una reina del drama, le encantaba provocar problemas, mentía constantemente sobre básicamente todo y Jackie nunca le puso una mano encima. Habíamos oído rumores, pero los desestimamos y le creímos. Hasta este incidente, mamá siempre guardaba unas cuantas tartas congeladas en el congelador, por si venían visitas. Un día, Jenny sacó una tarta del congelador, se la comió entera y, cuando mamá llegó a casa, se enfadó porque esas tartas eran para las visitas. Le preguntó a Jenny quién se había comido la tarta y ella dijo que yo. Me grita, entro en la cocina, me pregunta si me he comido la tarta, le digo que no, y me grita por haberme comido la tarta. Jenny se lanza entonces a contar una historia demasiado elaborada sobre cómo me llevé la tarta, y me la comí solo para meterla en problemas. Se extendió por unos 3 minutos, y mamá se enfadaba cada vez más conmigo, mientras yo no podía evitar sonreír como un loco. 3 minutos más tarde termina su historia y le señaló algo, era una tarta de crema de coco. Odio el coco. Lo odio y nunca lo comeré. Mamá lo sabía y al darse cuenta, Jenny pone cara de horror. La castigaron durante un mes. La mirada de ambas está grabada en mi mente. Me hace sonreír cuando lo recuerdo. Lo gracioso es que lo volvió a intentar 2 meses después, esta vez comiendo una tarta de crema de chocolate, pero mamá no le creyó. Nunca digas la misma mentira 2 veces. Elin Garak. Cuando me estaban despidiendo de un trabajo, el jefe de distrito y pidió que grabáramos la conversación. Pensó que me iba a enfadar mucho, así que accedí. Luego, cuando empezó a decirme por qué me despedían, empezó diciendo, pronto te graduarás en la universidad y queremos adelantarnos a que nos dejes. Le pedí muy tranquilamente que me enviara la grabación justo después de decir eso. Ese mismo día llamé a un abogado. Ahora no tengo ninguna deuda de préstamos estudiantiles. Para contextualizar, pude ganar el juicio por incumplimiento de contrato. No creo que Internet sea el lugar adecuado para entrar en más detalles. Yo vivía en un apartamento con un contrato de alquiler muy antiguo, los estudiantes universitarios lo habían heredado hasta que llegó a nuestras manos, y, legalmente, el propietario solo podía aumentar el alquiler anualmente en una pequeña fracción del alquiler vigente. Las excepciones a esto eran si el apartamento estaba siendo renovado, en cuyo caso sería su responsabilidad acomodarnos mientras se renovaba, o si había estado desocupado durante un año entre contratos de arrendamiento. Ella sabía que nuestro alquiler era muy bajo, y quería deshacerse de nosotros y subir el alquiler a un nuevo inquilino. Nos envió una carta 2 semanas antes de la renovación del contrato diciendo que estaba haciendo reformas y que tendríamos que irnos. Bueno, resulta que mi compañero de cuarto no era solo un estudiante universitario, sino un estudiante de derecho. Y sabía que ella tenía que avisarnos con mucho más tiempo de antelación. Así que le dijimos claramente que no nos íbamos a ir y que podía llevarnos a los tribunales. Y así lo hizo.
Le dijo al juez que quería renovar, y el juez le pidió el nuevo plano, y una estimación del coste de la renovación propuesta. No tenía nada de eso. Cuando el juez le preguntó por qué, ella dijo que solo había decidido renovar una semana antes. Cuando el juez le preguntó por qué había tomado esa decisión después del plazo legal, se requieren 6 meses de preaviso para poner fin a un contrato de arrendamiento, ella dijo que solo estaba renovando para poder iniciar un nuevo contrato de arrendamiento en la propiedad. El juez se quedó literalmente boquiabierto ante su respuesta, desestimó el caso y renovó nuestro contrato de arrendamiento sin aumento del alquiler para ese año, ya que no nos había presentado uno nuevo con suficiente antelación para impugnarlo. Estábamos ahí sentados con la boca abierta, perplejos de que pudiera haber sido tan tonta como para decir eso en voz alta directamente al juez. ¿Has tenido un momento en el que viste a un enemigo cometer un error fatal? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.